Bueno, ¿quedan alguna duda de lo que habíamos visto antes? El viernes discutimos, o después del viernes discutimos la duda de lo que vimos antes. Arranquemos entonces con la introducción. ¿Qué es lo que vamos a ver en este tema? Que es un tema largo, tiene 80 y tantas, 90 diapositivas y unas cuantas pesadas, les aviso. Así que no va a ir tan rápido este tema. Es un tema muy importante, ¿sí? Yo no sé si alguna vez ustedes en su trabajo van a programar rutinas de introducción, pero los conceptos que van a aprender son importantes en términos generales, ¿sí? Si ustedes desarrollan sistemas asincrónicos, por ejemplo, cualquier cosa hecha en Angular o en React son asincrónicas, cualquier cosa hecha en JavaScript es asincrónica, los conceptos con los que se tienen que manejar son exactamente los mismos, ¿sí? O sea que hay muchos conceptos de introducciones que seguro les van a servir, aun cuando no programen una rutina de introducción de un dispositivo. Entonces, es de los temas que vale la pena, sobre todo a los conceptos que están por detrás, prestarles atención y tratar de tenerlo lo más claro posible. Los detalles técnicos, eso sí, son más negociables, ¿sí? El temario, bueno, es este que está acá, no sé si vale la pena repasarlo. Empecemos. Bueno, el cronograma, venimos bien en tiempo. Hoy estaba previsto que empecemos interrupciones y en realidad en el cronograma original estaba previsto que el lunes no se dé clase, una cosa así, o sea que tenemos una clase adelantada, digamos. Ahora entre esto y la consulta podemos quedar media clase atrasado, pero no es un problema, venimos bien. Bibliografía. Lamentablemente, como ya les dije, toda esta parte, la bibliografía que hay es exclusivamente técnica, ¿sí? No les va a servir demasiado para entender conceptos, sí les va a servir para la parte técnica de cómo se lo usa. El capítulo tiene, el tema tiene las dos cosas, tiene primero los conceptos y después la parte técnica de cómo se usa en un Cortex, como para poder usarlo y tratar de entenderlo, ¿sí? Lo que van a encontrar en la bibliografía es todo técnico. Pueden ojear, nosotros lo tenemos este libro, yo la verdad es que no lo vi, pero por los comentarios que tengo, este libro, si bien es un libro de texto, también es técnico. Va a estar mejor explicada la parte técnica, pero no explica fundamentos, ¿sí? Uno de los problemas es que todos los libros que hay de Cortex son libros orientados a la parte técnica, no hacen hincapié en los fundamentos, que es lo que les digo que les puede servir más a futuro que el detalle técnico de cómo se habilita o se deshabilita una cosa. De todas formas, el manual de Cortex y el manual del micro los van a tener que consultar porque hay detalles como el número de interrupción o en qué dirección hay que poner la rutina, que lo tienen que sacar andando cuando hagan los laboratorios, ¿sí? O sea que esa parte la van a tener que ver mínimamente en los libros. Bueno, habíamos visto los pasos que tenía una interrupción en la vida real, ¿sí? ¿Se acuerdan? Esto es un repaso a lo que vimos en el tema 1, pues se olvidan el tema 1 hasta acá. Entonces, ¿qué era una interrupción o cómo habíamos analizado una interrupción desde el punto de vista de ustedes que estaban estudiando y los interrumpían? ¿Se acuerdan? Primero estaban haciendo un trabajo, ¿sí? O supuestamente estaban haciendo un trabajo, estaban estudiando. ¿Qué ocurría después? Hay algún tipo de señal, ¿sí? Para avisar de que alguien requiere de su atención, que implica dejar lo que están haciendo y empezar a prestar atención a eso. Después, ¿qué hay? Bueno, vamos avanzando. Entonces, lo primero es que ustedes están estudiando, se está ejecutando la tarea. Llega un pedido, una señal o algo para avisar de que nos están solicitando que dejemos de hacer eso que estábamos haciendo y empecemos a hacer una cosa distinta. El paso que sigue, ¿cuál es? ¿Hacer esa cosa distinta? No, antes de eso hay algo intermedio. Hay dos cosas intermedias antes de poder empezar a hacer eso. Guardar el estado. Antes de eso todavía hay otra cosa. Decidir si atienden Decidir si atienden o no. Ustedes siempre tienen la potestad de decidir si van a ignorar esa interrupción o atenderla, ¿sí? Entonces lo que sigue
es decidir si la van a atender. Y para eso lo que están haciendo en realidad es una consulta de prioridades. Lo que me está interrumpiendo, ¿es más importante que lo que estoy haciendo? ¿O no? ¿Sí? Internamente están haciendo eso. Si deciden atenderla, si no deciden atenderla, listo, se acabó ahí. No atienden. ¿Sí? Eventualmente ese pedido seguirá insistiendo y en algún momento lo tendrán que atender. O no, qué sé yo. ¿Sí? Pero se acabó el análisis. Si deciden no atenderla, el análisis se acabó. Si deciden atenderla, ¿qué es lo que sigue? Necesito guardar el estado de lo que estaba haciendo para poder seguir donde estaba. ¿Sí? Bueno, en realidad, eventualmente a veces tienen que decir sí voy. Reconocer la interrupción. O sea, confirmar la actitud de interrupción, que lo vieron y que la van a atender. ¿Sí? Pero como muchas veces la atención no es inmediata, entonces, si lo llaman por teléfono y dicen sí, ya voy. Guardan el estado, se levantan y recién llegan. Pero en el transcurso dijeron un sí, ya voy. Esto es optativo, esto a veces está y a veces no. ¿Sí? El reconocimiento, es decir, te voy a atender, espérame. Guardan el estado. En el caso que estuvieron leyendo el libro, marcan la página en la que estaban o lo dejan abierto en esa página. Pero lo cierto es que hacen algo para poder retomar después en el punto en el que estaban. Y a partir de ahí empiezan a hacer lo que corresponde en función de la señal que les pidieron. Si estamos hablando de que lo llamaron por teléfono, bueno, dejan el libro y van y atienden el teléfono. Cuando terminan, recuperan el estado que habían guardado para continuar con la tarea original. ¿Sí? En un procesador los pasos son exactamente los mismos, son los que están en rojo. Estar ejecutando una tarea va a ser estar corriendo un programa. Para distinguirlo, nosotros ese programa lo vamos a llamar siempre programa principal. En realidad puede ser una subrutina. ¿Sí? Pero nosotros tenemos dos tareas. La tarea base que estábamos haciendo y la tarea específica para la interrupción. ¿Sí? En este caso, leer el libro y hablarle por teléfono. A la tarea que estábamos haciendo antes de la interrupción, que vamos a retomar después de la interrupción, le vamos a llamar siempre programa principal. Y a la interrupción le vamos a llamar interrupción, o rutina de servicio o rutina de interrupción. ¿Sí? Para distinguir este pedazo del programa de este pedazo del programa, porque la verdad son todos programas. ¿Sí? Entonces cuando hablamos del programa principal siempre nos referimos a la tarea que estaba en ejecución cuando llegó la interrupción. En realidad puede ser una subrutina del programa principal, no necesariamente tiene que ser el main loop. ¿Está claro? En un procesador dijimos los pasos son los mismos. Un ejemplo de interrupción viejo, esto hay que cambiar, ¿no? Es que la impresora necesite nuevos datos para imprimir. ¿Sí? Otro ejemplo de interrupción más cercano a nosotros puede ser que haya pasado la décima de segundo y haya que actualizar todo el contador, el refresco del display y todas las cosas que hacíamos cuando pasaba una décima de segundo. Otro caso más cercano a nosotros puede ser que el usuario haya apretado una tecla. Nosotros no manejamos las teclas por interrupción, pero podría ser. ¿Sí? Podría ser una posibilidad. Entonces, si la prioridad de lo que estamos haciendo es menor que la prioridad de la interrupción, o sea, si realmente es más importante atender la interrupción, vamos a generar un reconocimiento, que es la señal de INTA, a veces ese reconocimiento se puede hacer por software directamente, guardar el valor del PC y de algunos registros. Ya vamos a entrar en detalle de qué es lo que tenemos que guardar como mínimo. ¿Sí? Atender a la interrupción. Atender a la interrupción quiere decir ejecutar otro programa. Para ejecutar otro programa yo necesito reapuntar el PC a donde está ese programa. ¿Sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer es cargar en el PC la dirección de la rutina de servicio, o sea, la dirección de memoria donde está la primera instrucción de la rutina que queremos ejecutar. Si la rutina de servicio usa algún registro o alguna bandera o algún recurso que no se guardó en este proceso automático,
lo tendrá que guardar, porque el programa principal no sabe que en determinado momento se ejecutó una interrupción. ¿Sí? Ustedes cuando están estudiando, en general, no saben que los van a interrumpir y llamar por teléfono. ¿Correcto? Entonces, si el programa principal no sabe que van a ejecutar una interrupción, las cosas cuando vuelvan a la interrupción tienen que quedar tal cual como él las tenía, porque si no el programa resulta que recién acabado de sumar 2 más 3 y ahora se encuentra 8 en un registro, cuando tiene que haber 5. ¿Se entiende? Entonces, acá el dejar todo como lo encontraron no es optativo, es obligatorio. Algo lo hace el propio procesador automáticamente. Cuando hay una interrupción, él guarda determinadas cosas. Lo que él no guarda, lo tendrá que guardar la rutina de servicio antes de empezar a tocar nada. ¿Sí? Hará todo lo que tenga que hacer, volverá a dejar las cosas como la encontró ella y le avisará al procesador que se acabó la rutina de servicio, para que el procesador deshaga lo que guardó él. ¿Sí? Entonces, el guardar el estado se divide en dos partes. Por un lado, algunas cosas las guarda el procesador en forma automática y a esas cosas las recupera el procesador de forma automática, para lo cual hay que decirle que terminamos la rutina de interrupción. Otras cosas las guardará la rutina de servicio en forma manual y a esas las recupera la rutina de servicio en forma manual, igual que hacían en las subrutinas. ¿Sí? En las subrutinas, si ustedes tocaban, guardaban ustedes y recuperaban ustedes. Esa parte es idéntica. En esto es idéntico a una subrutina. La rutina de servicio es la que guarda, ¿verdad? La rutina de servicio es la que atiende la interrupción. En el caso de nuestra décima de segundo, nosotros lo habíamos mostrado, es la que hace todas las cuentas, incrementos y demás. Parte de la que vienen codificando ustedes. ¿Sí? Pero esa rutina utiliza registros para hacer esas cuentas. Bueno, los registros los tienen que dejar con los valores que estaban. ¿Sí? A las banderas las tienen que dejar con los registros, los valores que estaban. Todo tiene que quedar en el estado en el que estaba. ¿Sí? Entonces, alguna de esas guardadas, el procesador lo va a hacer automáticamente. Lo que él no guarda automáticamente lo tendré que guardar yo a mano. Lo que yo guarde a mano, recupero a mano. Lo que el programa guarda automáticamente, se recupera automáticamente cuando termina la rutina. O sea, yo voy a terminar la rutina con una instrucción especial, con una marca especial, para decirle, acá se acabó la rutina de servicio, y eso va a disparar que el procesador recupere el estado. ¿Sí? Todo lo que estamos hablando es genérico, se aplica a cualquier procesador. Ahora viene la pregunta tramposa. ¿Qué es lo que debería guardar el procesador automáticamente? ¿Qué es lo mínimo que debería guardar? El PC casi seguro, Sí. pero en términos conceptuales. ¿Sí? Los valores que estaban en los registros. ¿Por qué se guarda el PC? A ver si lo llegan a ver. ¿Por qué sí o sí tiene que guardar el PC? Porque cuando vuelva al programa principal, el PC tiene que volver a apuntar a donde había quedado. ¿Y por qué no lo puedo guardar yo en la rutina de servicio? Porque la rutina de servicio lo puede modificar, ¿no? El PC ahora va a apuntar a la rutina de servicio. Porque ya cambió. Claro. Cuando yo llego a la rutina de servicio, el PC ya cambió. O sea, está apuntándome a mí. ¿Sí? Entonces, en términos lógicos, el PC no lo puede guardar la rutina de servicio. O sea, el PC lo tiene que guardar el procesador porque lo cambia el procesador. El mismo procesador es el que le carga un valor nuevo a PC. Entonces, el procesador tiene que ser quien automáticamente guarde el PC antes de cambiarlo. Como se cambia por hardware, lo cambia el sistema de control, ¿sí? Se tiene que guardar por hardware. ¿Qué más se tiene que guardar por hardware? Debe ser el PC. Obligatoriamente, no optativamente. Vos podés guardar todo por hardware si querés, nadie te lo prohíbe. Pero hay cosas que no te queda más remedio que guardar por hardware. O sea, el R0 lo podés guardar por software o por hardware. O sea, lo podés guardar acá o acá. El PC no lo podés guardar por software, porque te lo alteró el hardware. Entonces, ¿qué otras cosas sí o sí se tienen que guardar en este proceso?
En realidad, todo lo que se cambie por hardware. Por ejemplo, yo tengo prioridades numéricas, ¿sí? Del 1 al 3. 1 es lo menos importante, 3 es lo más importante. Mi programa principal está ejecutando con qué prioridad. 3. Si está ejecutando prioridad 3, ¿va a tener alguna interrupción? Ah, No, porque ya está con la prioridad máxima, ¿verdad? no. Claro. Lo más normal sería que ejecute con 1. Ahora, yo consulto las prioridades. Programa principal 1, interrupción 2. En este proceso, ¿debería hacer algo con las prioridades? Cambio el PC, ¿debería hacer algo con las prioridades? ¿Esta rutina de servicio debería seguir ejecutando con 1? ¿Qué les dice mi intuición? Cambiar a la nueva prioridad. Claro, si la interrupción tenía prioridad 2, este programa debería ejecutarse con prioridad 2. Suena razonable, ¿verdad? En ese caso, ¿dónde se va a hacer el cambio? Acá. Guardo el PC, guardo la prioridad de lo que estaba haciendo, pongo PC nuevo y prioridad nueva. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Por qué lo tengo que guardar por hardware? Porque lo cambio por hardware. Porque ajusto algo en esta rutina distinto a como estaba en el programa principal. Entonces, cuando el procesador tiene que setearle alguna propiedad especial a la rutina de interrupción, ¿sí? Y lo cambia junto con el PC a esa característica, a eso lo tiene que guardar él por hardware. Porque yo ya por software no lo puedo guardar. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué va a guardar acá? Todo lo que él cambie acá. Como mínimo, puede guardar más, pero como mínimo tiene que guardar eso. Y en general va a ser el PC más algunos atributos, ¿sí?, de cómo se tiene que ejecutar este programa. La prioridad es una de las cosas que puede guardar, ¿sí? Nosotros no dijimos nada en modo supervisor y en modo usuario, ¿verdad? Bueno, para que los sistemas operativos realmente puedan protegerse de usuarios malintencionados que carguen programas, en el caso de Windows, ¿sí?, donde ustedes deciden qué programa van a cargar y más lo escriben ustedes, necesitan asistencia de hardware, necesitan que el hardware no les deje hacer determinadas cosas a los usuarios y sí al sistema operativo. ¿Sí? Entonces normalmente van a tener dos modos de ejecución. Bueno, una de las cosas que normalmente se hace acá también es pasar, si esto estaba en modo usuario, las rutinas de interrupción siempre las atiende el sistema operativo. Entonces, si el procesador soporta esos dos modos o más modos de trabajo, ¿sí?, es otra de las cosas que se setean acá. Entonces, preparar, en realidad, acá guarda el valor del PC y carga el valor del PC. En este paso, el cargar el valor del PC en realidad es preparar la ejecución de la rutina de servicio. Esa rutina de servicio eventualmente hay que hacer más cosas que solo ponerles el PC. ¿Sí? Todo lo que se tiene acá, se guardará acá y se recuperará acá. El resto será optativo. Algún procesador lo guardará automáticamente, algún otro no. Bien. Vamos al caso del Cortex. ¿Sí? El diagrama de flujo es el mismo, pero el ejemplo técnico. Este es el programa principal, el programa que se venía ejecutando a nivel usuario. En un determinado momento hay un pedido de interrupción. En un instante de t x. Normalmente ese pedido de interrupción va a venir al medio de una instrucción, o sea, es prácticamente imposible que justo sea del cambio de una instrucción a la otra, vendrá en algún momento. El procesador va a esperar a terminar la instrucción en curso para evaluar la interrupción. ¿Por qué va a esperar hasta terminar la instrucción en curso? La instrucción tiene un fetch, un decode.
Porque no se puede guardar la instrucción por la mitad. O sea, cuando yo guardo el estado de una instrucción completa y antes de empezar la otra. Guardar el estado de una instrucción a medio ejecutar es una locura. ¿Sí? Entonces, como esto es lo suficientemente corto, y nuestro procesador son un T, bueno, espérate un T, no pasa nada. ¿Sí? Es como si ustedes vienen leyendo la línea y antes de hacer, hasta antes de decirle sí, ya voy, terminan de leer la línea, no pasa nada. ¿Sí? Entonces, la evaluación de las interrupciones, eso se da en todos los procesadores, se va a hacer al final de la instrucción. Y si se decide comenzar a atender la interrupción, lo que va a hacer es ejecutar una instrucción nueva en lugar de sub. ¿Sí? Pero la instrucción en curso, cuando ocurrió la interrupción, se completa. Siempre. Casi siempre. A veces se la descarta. ¿Sí? Pero o se la vuelve a hacer o se la dio por entera. Al medio no existe. ¿Sí? En este momento entonces se evalúa la prioridad de lo que estamos haciendo y la prioridad de lo que están interrumpiendo. Hay la prioridad para ver si lo va... La prioridad es decidir si vas a atender o no. Claro. Todos los procesadores incluyen, aunque sea un mecanismo primitivo básico de prioridades, de decir, ¿quiero interrupción o no quiero interrupción? Como mínimo. Se puede tener prioridades numéricas, puede tener cosas más complejas, pero como mínimo, interrupciones sí o interrupciones no, existen todos. ¿Sí? Si solo tienen un bit, acá la prioridad será ¿atiendo interrupción o no atiendo interrupción? Punto. Si tienen prioridades numéricas, empezaremos a hacer comparaciones. ¿Sí? El Cortex tiene prioridades numéricas. Bien. Si decide atenderla, entonces genera el reconocimiento de la interrupción, el guardado del estado, la carga de la PC. Hay cuando hace el reconocimiento es cuando le da el sí o el no. El reconocimiento normalmente es al hardware que le asiste en el proceso de interrupción, pero vamos un poco más adelante. Pero es el ya voy. Si ustedes lo llaman por teléfono, es el ya voy. Claro. ¿Sí? Es el equivalente a eso. Es una señal que el control puede mandar afuera para decir que está empezando el proceso de reconocimiento de interrupción, porque este proceso lleva tiempo. Este guardado del CPU lleva tiempo. Corta mucho, pero lleva tiempo. Entonces, para que el dispositivo externo sepa esto, y porque en algunos casos vamos a necesitar que el dispositivo externo colabore en el proceso de interrupción. Entonces, por eso se genera el reconocimiento. ¿Sí? Si vamos a dar un ejemplo que nos anticipamos, yo estoy haciendo algo así y ustedes dicen profesor, y yo miro y tengo que decir quién fue. No sé quién es que me interrumpió. ¿Sí? Entonces, ahí es donde participa el reconocimiento. En decirle, bueno, estoy atendiendo la interrupción, ahora díganme quién era el que me interrumpió, porque tengo varios. ¿Sí? Que lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahí ya la aceptó la interrupción. Ahí ya la aceptó. Justamente, el reconocimiento es decirle al mundo exterior que aceptaste la interrupción. Depende cómo esté implementado, puede que no haga falta. ¿Sí? Es lo primero que haces. Si la aceptás, lo primero que haces es reconocerlo. Vas a guardar el estado del CPU, vas a cargar la PC con la primera instrucción y a partir de ahí se acaba la parte de hardware. O sea, a partir de ahí, una vez que cargaste la PC con la primera instrucción, el procesador vuelve a su ciclo fetch, decode, execute normal de ejecución de un programa. ¿Sí? Solo que ahora va a empezar a ejecutar la rutina de servicio. Al final de la rutina de servicio sí habrá una instrucción especial para decirle que la rutina se acaba, que tiene que recuperar el estado que había guardado acá y como parte de esa recuperación del estado el PC vuelve a su valor original y va a seguir ejecutando. ¿Sí? Entonces, desde el punto de vista de hardware, del procesador o de control, las diferencias en la interrupción están en estos pasos previos y en este último paso. Después, todo esto es software común, vulgar y silvestre para el procesador. El procesador no sabe que este software tiene un tratamiento distinto a este software, ni le interesa. Normalmente en la rutina de servicio lo primero que va a hacer es guardar el estado de los registros que vaya a usar. Entonces hará un push o una serie de push, hará lo que tenga que hacer y terminará con una serie de pop. Muy similar a la subrutina que ya habíamos visto, subrutina transparente. Bien. ¿Duda hasta aquí?
¿Qué son las interrupciones? Déjenme ver en el artículo que sigue. ¿Qué son las interrupciones? Formalmente. Las interrupciones son eventos causados por fuentes externas al microprocesador. Y por lo tanto, son asincrónicas, es decir, van a llegar en un momento totalmente indeterminado del programa. Y eso es una característica y es un problema. ¿Sí? Porque si yo les digo, ustedes tienen que hacer un programa a prueba de, o que siempre, o que nunca le pase tal cosa, el nunca es un problema, ¿sí? El revisar el 100% de las probabilidades es un tema. Y con las interrupciones pasa eso, la interrupción puede llegar en cualquier momento. Entonces ustedes van a tener que aprender a pensar en términos de que si llega en determinado momento me puede causar un problema y evitar esos problemas, ¿sí? Porque es totalmente asincrónico, yo no puedo prever en qué momento va a llegar una interrupción. Eso hace que sea más difícil la depuración, que sea más difícil el diseño, ¿sí? Hay unas primas, que las vamos a ver después, que se llaman excepciones. Las excepciones son muy parecidas, pero no son causadas por eventos externos, sino que son causadas por el propio software, ¿sí? Y en ese caso dejan de ser asincrónicas. Yo sé cuándo van a ocurrir. Se utiliza todo el mismo mecanismo, pero no son asincrónicas. Las interrupciones, nosotros en este curso cuando hablamos de interrupciones, son externas y asincrónicas, siempre. ¿Sí? Y reclaman un servicio, o sea, le están pidiendo al procesador que haga algo para atender ese dispositivo. Obligatoriamente tienen que ser transparentes al programa principal, o sea, el programa principal no se tiene que dar cuenta que hubo una interrupción, porque como son asincrónicas y como no es posible prever en qué lugar van a ocurrir, ¿sí? El programa principal se encontraría con que de repente las cosas cambiaron sin saber por qué. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, todo lo que era optativo en las subrutinas a nivel de transparencia acá es mandatorio. Bien, y si eventualmente un programa necesita saber que llegó una interrupción, ¿cómo hace? Vamos a reservar una bandera o una variable que la interrupción va a cambiar, no va a dejar como estaba, pero que el programa principal sabe que eso va a ocurrir. ¿Sí? Solo una que nos pusimos de acuerdo previamente. La única forma de comunicación entre los programas principales y las rutinas de interrupción o entre rutinas de interrupción son variables globales. Ahora ustedes deben de haber aprendido a lo largo de programación que variables globales es sinónimo de mala palabra, ¿sí? O sinónimo de problemas. Bueno, lamentablemente para esto no existe otra forma, ¿sí? Entonces, como verán, hay una serie, o sea, las rutinas de interrupción se usan, sí se usan, a veces el diseño incluso es más sencillo con interrupciones que sin interrupciones, pero como ven hay algunas cosas que hacen que esa programación sea más delicada, ¿sí? La característica sincrónica es una de ellas. Bien, ¿y qué opinan? ¿Un procesador tendrá una única fuente de interrupción o tendrá múltiples fuentes de interrupción? No parece muy útil tener una sola fuente de interrupción, ¿sí? Está bien, en nuestro caso el reloj podríamos andar con una sola fuente de interrupción, la interrupción del reloj, en la cuenta del reloj, pero si tenemos teclas seguro que hay más de una tecla. Entonces es muy normal que cualquier procesador soporte múltiples fuentes de interrupción, ¿sí? Por ejemplo, ustedes están leyendo y al mismo tiempo suena el timbre, el teléfono y lo llaman a almorzar. Problemas. A nivel CPU, ¿cómo conecto múltiples fuentes de interrupción? ¿Sí? A nivel de ustedes, ¿cómo se enteran de todas las señales? ¿Cómo hacen para que esas señales no se superpongan? ¿Cómo identifican? Lo que decíamos recién, yo estoy mirando la diapositiva y ahí dice el profesor, tengo hoy 7,
6 fuentes de interrupciones posibles, necesito saber quién es el que provoca la interrupción. ¿Sí? Entonces, necesito primero distinguir cómo la voy a arrancar, después cómo las identifico, y después qué pasa si tengo más de una a la vez. ¿Sí? Ya sea que lleguen juntas o que yo ya estaba en una y aparece otra. Siguen siendo simultaneidad. Pero hay dos tipos de simultaneidad distintas. Dos me piden al mismo tiempo o uno me pide cuando todavía estoy atendiendo otro. ¿Sí? Todas esas cosas vamos a tener que ver que esto es anidamiento. Mientras estoy haciendo una, aparece otra. Todas esas cosas vamos a tener que distinguir o resolver si queremos manejar múltiples fuentes de interrupción. Bien, ustedes vieron recién un plano. De paso sufran ustedes cuando vinieran. Ustedes vieron recién un plano, había un procesador real. ¿Cuántas patitas de interrupción tenía ese procesador que estaba ahí dibujado? Una, había una sola que decía int. Sí. Sin embargo, ese procesador soporta múltiples fuentes de interrupción. ¿Cómo lo hace? De esta forma. Esta es la forma más tradicional para resolver múltiples fuentes de interrupción en un procesador, especialmente en un procesador viejo, uno de esa generación. ¿Sí? Este pedido de interrupción normalmente va a ser int negable. O sea, yo voy a pedir interrupción con un 0. Yo voy a poner una resistencia de pull-up. Esta resistencia va a hacer que, como esta impedancia de entrada es muy alta, esto se mantenga prácticamente 1, porque por acá casi no circula corriente. ¿Hasta ahí me siguen? Y cada una de estas pedidos de interrupción van a ser simplemente una cosa así. Este es el emisor, para los que no se acuerdan, este es el conector y esta es la base. Esto es una llave. Si yo pongo un 1 acá, este transistor se satura y acá tengo masa. Y si tengo un 0, este transistor está abierto. Es decir, que si yo tengo varios de estos conectados en paralelo, y conectados a una resistencia, este punto va a tener, esto está en VCC, esto va a tener prácticamente VCC si este está en 0 y este está en 0. Si yo pongo un 1 acá, esto se va a ir a masa y esto se va a masa. Si pongo un 1 acá, este se va a ir a masa. Y si pongo un 1 en los dos, también. Si pongo un 1 y un 0, este se va a ir a masa sin generar un cortocircuito. ¿Sí? Esto es lo que se llama una OR cableado. ¿Sí? Para hacer esto, es que acá lo que tenemos es int negable. Porque esto funciona con los ceros pero no con los unos. Entonces, acá pone el 1 el que quiere interrupción, esta pata se va abajo y sé que hubo una interrupción, sin generar un cortocircuito en la que no me está pidiendo interrupción. ¿Se entiende? Este tipo de conexión se llama salidas a colector abierto, porque el dispositivo es este. Este es el pedido de interrupción. La patita que salía de nuestra compuerta es esta. Este es el otro dispositivo. En nuestro dispositivo que tenemos una compuerta, normalmente la salida de una compuerta, ¿ustedes la vieron alguna vez? ¿Cómo es la salida de una compuerta? La salida de una compuerta es eso, una configuración que se llama totem pole. ¿Sí? Cuando ustedes ponen un 0, saturan este transistor. Cuando acá ponen un 0, este transistor está saturado. Y por lo tanto acá tienen VCC por este transistor saturado. Cuando ustedes ponen un 1, saturan este transistor y tienen GND. El problema es que esto tiene un valor definido de 0 o 1. Si ustedes ponen dos de estos en paralelo, con un 0 y un 1, lo que les queda es que uno de estos se pone en 1,
después el otro se pone y tienen todo un camino de baja impedancia entre BCC y GND. ¿Lo ven? O dibujo el otro y lo ven completo. Si ustedes ven, la cara los delata. Yo tengo dos dispositivos de este tipo. Esto es la salida típica de una compuerta, AND, OR, cualquiera de esas, ¿sí? De una salida TTL o de una salida CMOS en realidad. Yo pongo acá un 1 y acá un 0, ¿sí? Este 1 hace que este transistor conduzca, que yo acá tenga DC0. Este 0 hace que este transistor conduzca, ¿sí? Yo acá tenga GND. Si yo conecto esto así, para ir ahí, como habíamos hecho recién, tengo un camino que es este, de muy baja impedancia. Este transistor está saturado, sea prácticamente 0, esto es un cable, este transistor está saturado, prácticamente 0. ¿Sí? Yo tengo un camino de baja impedancia que conecta BCC con GND. Eso es la definición de un cortocircuito. Esta conexión no tiene este problema. ¿Por qué? Porque le faltan los pares de arriba. A esto lo juega la resistencia. ¿Sí? Esto es la salida típica de una compuerta o de una lógica con valor definido de 0 y 1. ¿Sí? Esta configuración se llama totem pole. Totem porque está uno arriba del otro. Esta configuración se llama salidas a colector abierto. Básicamente lo que hicieron es eliminar este. No es más que eso. Y lo cambian por una resistencia. Ese cambio permite que se puedan poner dos en paralelo sin generar cortocircuito cuando uno está en 1 y el otro está en 0. ¿Se entiende? La realidad es que con este problema van a lidiar bastante, por eso es importante que mínimamente lo entiendan. Por lo menos van a lidiar bastante en la materia, después no sé. ¿Sí? Nosotros vamos a trabajar varias veces con salidas a colector abierto, en donde por ahí ustedes van a tener que poner esta resistencia, ¿sí? Para que esto funcione, porque sin esta resistencia esto no anda. Y esa es la razón por la cual muchas de las señales son activas en bajo, para poder jugar con esta configuración y ahorrarme una compuerta que me generaría un tiempo de delay. ¿Sí? Por eso memory request y todas esas son activas en bajo, para poder hacer este tipo de cosas, que no se pueden hacer con lógica directa. Y si tengo 0 y 0, si tenés 0 y 0, este está cortado, entonces no hay circulación de corriente porque esta impedancia es muy alta, y prácticamente acá no cae nada, y esto toma BCC. Esa es la parte más difícil de entender, ¿sí? Como esto está desconectado, si vos no dejás que circule corriente o por acá, al no haber circulación de corriente no hay caída de tensión en la resistencia. Entonces, este punto pasa a ser BCC. Esa resistencia sería como un abierto o algo así. Esta resistencia es la que te va a limitar la corriente cuando uno de estos se vaya baja. O sea, para que no tengas el camino de baja impedancia como tenías, pones esta resistencia y cuando uno de estos se pone a masa, la corriente va a estar limitada por esa resistencia. Como esta es mucho mayor que esta, entonces prácticamente esto es masa. ¿Sí? Con unos pequeños márgenes, pero digamos, jugás con eso. Jugás con que este valor sea mucho menor que este, que la impedancia de entrada, porque acá en realidad hay dos resistencias más, que son la impedancia de entrada de lo que sea que esté conectado acá. Esto no tiene impedancia infinito, pero muy grande. Entonces esta es mucho más grande que esta, pero mucho más chica que esta. Por valores esto anda en los ohms, esto anda en los K y esto anda en los mega. Entonces tenés 3 órdenes de magnitud de acá y 3 de acá, más o menos. Y esta abierta también anda en los mega, porque esa también es importante. O sea, esta abierta ¿cuánto tiene? ¿Sí? Entonces, normalmente esto abierto tiene todo esto decenas de mega. Entonces acá vamos a poner 100K y anda perfecto. ¿Sí? Cuando estas saturan, están en el orden de los ohms. 1000 veces abajo, 10.000 veces abajo de esto. Entonces pasan a ser despreciables. Con eso jugás para lograr que ande. ¿Quedó claro?
Les creo. Tienen cara de que creo. Entonces, de esa forma, resolvemos, es una de las posibles formas de resolver múltiples fuentes. ¿Qué otra forma hay? Que es la que ustedes probablemente hubieran esperado de entrada. Una línea pulgada. Poner varias patitas, claro. Poner varias patitas. Y poner una patita por cada dispositivo. ¿Qué ventajas tiene una respecto al otro? La comodidad y que es entendible, digamos. Eso también es entendible. Es más fácil identificarlo acá y así. Acá yo no sé quién fue. Acá ya puedo saber quién fue, porque tengo distintas fuentes, puedo saber por dónde fue el pedido. ¿Sí? Entonces, esto resuelve no solo la conexión, resuelve la identificación también. Mientras que esto solo resuelve la conexión, no resuelve la identificación. Eso es una ventaja. ¿Y desventaja? Tengo 20 y ya es difícil electrónico. Más grave. Tenés un procesador que tiene 20 y vos querés conectar 21. Porque esas cosas pasan. Sí. Y contás y contás y contás y son 21. No hay forma. ¿Sí? En realidad, no importa cuántas sean, el hecho de ser un tema fijo, un valor, una cantidad fija, siempre es una desventaja. Si ese número es muy grande, pues es una desventaja insignificante. Si yo te digo, no, tenés 64 fuentes de interrupción, creo que para todos los casos te alcanza eso. ¿Sí? Pero la realidad es que el hecho de que sean 64 hace que vos siempre por ahí necesites 65 o 66. ¿Sí? Entonces ya es una desventaja. Y el otro problema más serio es, ¿cuántas patas tiene ese procesador? ¿Las contaron? ¿Se animan a hacer una estimación de cuántas patas tiene ese chip? Se la hago fácil. Estos tienen 16. ¿Se animan? ¿Tienen idea cuántas patas tiene esto? 16 de address, Sí. 8 de data, Y van 24. cuatro. 2 de alimentación, bien, 26. ¿Cuántas patas más habíamos visto en el control bus? Read, write, int, clock, member request, un par más, unas 8 más, ¿sí? 32, más o menos. En realidad ese encapsulado tiene 40 pines. Ese encapsulado es lo más largo que existía en esa época. O sea, el encapsulado más grande que existía en esa época era eso, 40 pines. ¿Sí? No da para poner 8 fuentes de interrupción, ni que hablar de 16. ¿Sí? Ese es uno de los problemas, la cantidad de patas. Y parece mentira, pero no es un problema menor. El espacio, los diagramas de conexión y demás, lo complican mucho. Entonces, aunque parezca mentira, o sea, se usaba más por esa razón. ¿Sí? Más allá del problema de la conexión. Hoy eso cambió. ¿Por qué? Porque muchas veces esto, como un microcontrolador, está todo metido dentro de la pantalla. Y ella no lo puede controlar. ¿Sí? Entonces, algunas de las cosas que se usaban cuando teníamos dispositivos discretos, como en este caso, al tenerlos integrados, cambia la filosofía. Por lo menos, patas adentro, patas afuera, no cambia. El microcontrolador no va a tener más que una o dos fuentes de interrupciones externas. Bien, obviamente, si estas entradas son activas en bajo, podemos hacer un esquema mixto. O sea, podemos poner múltiples fuentes con colector abierto en cada una de las líneas de entrada. ¿Sí? Siempre que esto sea activo en bajo. Si no, no vamos a poder hacerlo. ¿Sí? Bien. ¿Cómo la identificamos? ¿Cómo sabemos quién fue el que provocó la interrupción? Ahí había un adelanto. Iban preguntando su objetivo. Una posibilidad muy primitiva, no muy sofisticada, pero no por eso menos efectiva, es ¿sí? Recorrer todos los dispositivos y tratar de identificar la fuente. ¿Sí?
¿Qué necesito para eso? Variables. Parecido, pero no. Algo que hicimos nosotros cuando fabricamos el reloj el otro día, que dijimos esto hace falta. Los modos. Volvamos al diagrama del reloj que hicimos el lunes. Nosotros hicimos un pedido de interrupciones. ¿Sí? Le dijimos que queremos que el dispositivo pueda habilitar o deshabilitar las interrupciones. Pero había algo más que hacía el dispositivo, que nos ayudaba a identificar quién pidió la interrupción. ¿Se acuerda con un flip-flop de que él pidió interrupción? ¿Se acuerdan que había un bit de estado que decía que hubo un overflow? Sí. ¿Cómo implemento este polling por software? Voy y leo el registro de estado del dispositivo 1 y me fijo si el bit dice que él pidió la interrupción. ¿Se entiende? Entonces, esta encuesta es ir y ver los registros de estado de cada uno de los dispositivos y fíjate, fuiste vos, viendo los bits adecuados, ¿sí? Para identificar a quién fue. Cuando lo encuentro, salto a la subrutina de ese dispositivo. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende cómo se implementa? Bien. ¿Ventaja? ¿O desventaja? Creo que las desventajas son más obvias. ¿Y en qué sentido es una desventaja? Son muchas interrupciones. ¿En qué es lento en realidad? O sea, más de que sean muchas o no, el problema es que es lento. Normalmente cuando uno quiere atender interrupciones, o cuando trabaja en un dispositivo por interrupciones, ¿por qué trabaja con interrupciones? ¿Cuál es la alternativa a trabajar por interrupciones? Esperar a que el programa termine lo que esté haciendo y en una vuelta del lazo que ese programa siempre tiene, revise a los dispositivos por polling. El polling del programa principal es esto mismo, nada más que está puesto, calzado en algún lugar del programa de usuario, ¿sí? Pero lo que hace es lo mismo, ¿estamos de acuerdo? ¿Por qué querría sacarlo y ponerlo en interrupción? ¿Qué es lo que estoy persiguiendo en general? Estoy buscando de que no tarde mucho en hacerse. Tiempo de respuesta. Lo quiero atender más rápido. Por eso es que le digo, bueno, cuando haga falta vos avísame, no espera que yo te vaya a preguntar. Porque el esquema funcionan los dos, o sea, yo puedo ir y preguntar de vez en cuando si hay algo, o me lo pueden avisar. La diferencia va a ser el tiempo. O yo tengo que ir a preguntar muy a menudo y pierdo capacidad de hacer cosas porque estoy permanentemente preguntando, ¿sí? O pregunto muy de vez en cuando y ese dispositivo por ahí, pero cuando me entero ya no me sirve. Entonces, normalmente si me meto en un mecanismo de interrupciones, lo que estoy persiguiendo es un tiempo de respuesta corto o acotado, digamos. Yo sé que en tanto tiempo te voy a estar respondiendo, ¿sí? Y en general busco un tiempo de respuesta corto. Esto parece ser una buena solución para un tiempo de respuesta corto. No. Por lo menos no para el N. Para el 1 puede ser, pero para el N no pinta muy bien. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces la mayor desventaja es que esto es lento, pero no es un problema de lentitud, sino que es un problema de que yo se supone que estoy tratando de responderle lo más rápido posible y como que estoy perdiendo tiempo en este proceso. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Ventaja? Sí. Simple. Ustedes ya lo pueden implementar. ¿Alguna otra ventaja le ven? Yo le veo dos más. El orden de prioridad no lo tengo configurado porque si uno es más prioridad que el N. Bien, esa es la que yo esperaba que no vean. ¿Cómo están las prioridades de atención? O sea, ya estamos avanzando un poco. Tengo más de una y tengo que resolver a quién voy a atender primero. ¿Cómo las manejo las prioridades? El orden de escaneo. ¿Sí? Es muy fácil reconfigurar las prioridades. O es muy fácil configurar las prioridades, cambio el orden y ya está. No solo eso.
esto podrá ser un poco más inteligente y no empezar siempre por el primero, sino empezar por el último que encuestó y hacer realmente un round robin. Si a vos ya te atendí, ahora vas al último. Cosas que por hardware son mucho más difíciles de hacer. ¿Sí? Entonces puedo ser más flexible en las prioridades. Además, podría, si el dispositivo no fuera muy importante, podría preguntar siempre primero el uno y después el resto intercalado. O sea, podría hacer esquemas más complejos, ¿sí? Para darle más prioridad a alguien que me interesa y menos a alguien que no me interesa, ¿sí? Entonces, tengo mucha más libertad para fijar las prioridades de atención. Esa es una ventaja. ¿Y otra ventaja? Que va de la mano con lo simple, si lo quieren. No necesito más asistencia de hardware. ¿Sí? No necesito que el hardware haga más nada que guardar el PC. No necesito más cosas. Ahora, si yo quiero evaluar las prioridades por hardware, necesito más hardware. ¿Sí? Acá, al resolverlo por software, ya no necesito que el hardware haga más nada. Con eso estoy. ¿Sí? Bien. Cortamos acá y dejamos vectorizadas para el miércoles que viene, que es lo que más me interesa porque es lo que más se usa. Entonces, hasta acá es un repaso. Salvo esto, el resto es formalizar un poco lo que ya habíamos visto. Vectorizadas va a ser una forma de hacer esto por hardware, ¿sí? Y de resolver este tema de la identificación y del salto a la rutina por hardware. En una forma similar a como lo hace un switch. ¿Se acuerdan cuando vimos el salto al destino que se carga el PC directamente desde una tabla? Bueno, por hardware vamos a hacer eso y de esa forma todas van a tener un tiempo uniforme de atención que es el otro tema, ¿sí? Esta tiene un tiempo mayor que este. Con eso vamos a lograr que cualquiera sea la que atendamos, la atendamos en total. Pero les va a costar entenderlo, entonces aprovechemos lo que dejamos para después del parcial. El viernes entonces, si es que alguno avísenle, porque ninguno va a ver los videos hasta después del parcial, el viernes entonces damos consulta.